Vamos a colocar todos en silencio nuestro micrófono para que avancemos largo y tendido. Bueno, este taller, como les decía, es un taller muy especial porque creo que estamos en tiempos muy trascendentales, en tiempos en los que se hace cada vez más cercana la presencia, ¿cierto? Y el regreso de nuestro maestro de maestros, el Maestro Jesús. Y siento que también estamos en una etapa en la que estamos logrando cada uno de nosotros nuestra propia cristificación, ¿sí? Y quiero detenerme aquí porque también vamos a ir ahondando esto un poco más adelante, donde vamos a hablar justamente con respecto a este tema. Creo que es un tema que es importante darle una, dos, mil vueltas para poder entenderlo en su profundidad. Muchas veces no logramos comprender bien el concepto de lo que es la cristificación y creo que está muy manoseado también por muchas visiones, por muchas escuelas, por distintos tipos de experiencias que obviamente también tienen que ver con lo espiritual. Entonces vamos a tratar de desmitificar algunas de esas cosas y poder obviamente colocar lo más cercano posible a lo que él me transmitió a mí, ¿cierto? Que viene a ser otra visión y otra versión también, o probablemente muy similar a lo que ustedes tienen también como información. El taller, ¿cierto? Se llama El cambio es resurrección y tiene que ver justamente con lo que es las enseñanzas de los esenios. Vamos a hablar con respecto a ello porque creo que es importante poder entender el pasado porque para poder entender el presente y el futuro es importante poder comprender también todo lo que pasó, ¿sí? Desde dónde viene, cuál es la historia, qué es lo que verdaderamente nos conecta justamente con esto, ¿sí? Hay muchísima, muchísima información. Todo lo que yo les diga no es la verdad completa. Yo creo que también es importante que ustedes no me crean nada, sino que simplemente se dediquen también a buscar y a tratar de informarse de la forma que ustedes estimen conveniente con respecto a todo lo que yo estoy dando como información. No soy una persona, cierto, que lee la Biblia, sí, creo que es importante también que lo puedan comprender muy bien, por lo tanto hay muchas cosas que probablemente ustedes van a escuchar que no tienen mucha relación con lo que ustedes han leído o con lo que ustedes tienen como información desde ahí. Así que también es súper importante de que ustedes comprendan esta parte para que obviamente puedan entender de que todo lo que yo les estoy transmitiendo es en base a mis experiencias y a la experiencia de contacto que muchos también han vivido junto conmigo y que han ido corroborando o confirmando toda esta información en base a las conversaciones y los intercambios también que tenemos con respecto a esto. Em, también es muy importante decirlo esto porque em, creo que yo no entré en cuenta hasta ahora que estoy ya aquí en mi hogar, que el proceso del cambio de casa ocurre justo en la etapa que se estaba dando lo que es Semana Santa. Em, para nosotros fue una sorpresa que que nos vinimos a enterar a medida que íbamos haciendo todo este proceso de cambio. Entonces yo de repente venía manejando el vehículo y le dije a Lorna, cuando ya estábamos haciendo el cambio, estamos entrando en Semana Santa, ¿verdad? O sea, así de perdido estaba en el tiempo y en el espacio, para que se puedan imaginar. Sí. Entonces Lorna me dice, sí, estamos entrando a Semana Santa. Entonces todo el proceso que hemos vivido nosotros ha sido justamente un proceso muy relacionado o muy paralelo, ¿cierto?, con el proceso que significa esto de la resurrección misma, ¿no? De este periodo tan difícil que tuvo que vivir el maestro y que vamos a ir indagando en profundidad con respecto a eso también, porque creo que es muy importante poder entenderlo. Así que por eso es que también el nombre, ¿sí? Y de hecho las actividades que vamos a tener este mes, para todos ustedes que están aquí y que les agradezco enormemente de que estén aquí y un saludo también a todos los que se van conectando ahora,
todas las actividades que vamos a tener este mes van a estar relacionadas justamente con el cambio como resurrección, porque creemos que es el tema del mes, ¿cierto? Que nos está abarcando por lo menos a nosotros en nuestra vida y en nuestro proceso también en el que estamos, desde donde hemos tenido que soltar muchas cosas y que ha sido muy doloroso, pero al mismo tiempo ha sido muy liberador en muchos sentidos, ¿sí? Bien, comencemos entonces. Em, Ustedes siguen viendo la presentación, ¿verdad? A ver si es que alguien me ayuda ahí con el dedito. Sí, perfecto. Bueno, entonces la historia comienza en todo lo que es la Atlántida, ¿sí? En la Atlántida nosotros tenemos a Tot el Atlante, que viene a ser Hermes Trismegisto, quien escribe las tablas de Esmeralda y también escribe, ¿cierto?, este compendio de lo que significan las leyes universales. Él es un ser extraterrestre, él es un ser que tiene descendencia extraterrestre y justamente todo su planteamiento, su sabiduría, fue hecha para que nosotros podamos entender cómo poder vivir de una forma eh, armónica en este universo material en el que nos encontramos, trayéndonos, ¿cierto?, toda la información con respecto a cómo se movilizan las dimensiones en nuestro campo material, en este lugar donde nos encontramos hoy en día. Entonces, cuando la Atlántida cae, ¿cierto? También en ese tiempo la sabiduría o el conocimiento de todo esto que tenían en ese tiempo cae junto con la Atlántida. Y la misma escuela nacal que era de Tot, el Atlante Hermes Trismegisto, que también es 3 veces el grande, se vuelve a activar después, en unos años más, en un proyecto egipcio, a través de Akenatón, que es el abuelo de los esenios, ¿sí? Tenemos que entender que Akenatón es como el abuelo de los esenios. Y es el padre, Moisés, y el hijo de Moisés, ¿cierto? Que es Esen, es el que eh, verdaderamente, y por eso el nombre de los esenios, por el hijo de Moisés, Esen, que se forma esta escuela que viene a ser la escuela de los esenios. Akinatón él hace una escuela que la activa en la ciudad de Aketatón, que significa la morada del resplandor, ¿sí? En donde una de las cosas más importantes que se hacían en ese tiempo y que es parte de la cosmovisión de muchos lugares en el mundo es la adoración del sol, ¿sí? Y es algo que es parte de nuestra forma de vida, ¿sí? El poder adorar la energía solar, ¿sí? Entonces, en ese tiempo se hacía mucho la oración al sol y justamente tanto lo que es Akenatón como también todos los que estuvieron durante todo ese proceso aprendiendo de la escuela que se estaba dando ahí, que era la escuela de Horus, que ya vamos a hablar con respecto a ello, uno de los enfoques principales era justamente la oración a lo que era Atón, que es la energía solar. Entonces, uno de los principales enfoques con respecto a lo que es esta cosmovisión, esta visión que tienen en ese tiempo, era el trabajo que justamente se dio hace más de 4.200 años atrás como misión, que es una misión de contacto extraterrestre, en donde a través de la Confederación de Mundos, junto con todos estos seres, ¿cierto?, que estaban ya con esa sabiduría extraterrestre manifestándose aquí en esta realidad, se hizo un compromiso en donde vida tras vida, todos nosotros los que estábamos ahí, que éramos más de 144 personas, pudiéramos cumplir con una misión que se llamaba ser soles en la Tierra. Es decir, irradiar nuestra luz, nuestra mejor buena energía, nuestro amor más profundo hacia toda la humanidad, para poder darle ese brillo y ese eh, profundo
conocimiento desde esa conexión, ¿sí? Desde la conexión de la energía solar. Akenatón llega a coronarse faraón y decide activar esa escuela nacal de la Atlántida en Aketatón, diciendo que el único dios que existe es Atón, que es la conciencia solar. Y todos los demás dioses, Amón, o el dios múltiple, que eran verdaderamente en ese tiempo era como que habían muchos dioses, ¿no? O sea, en Egipto recuerden que se veneraban muchísimos dioses. Entonces, en verdad, esos dioses que se veneraban eran seres extraterrestres de la antigüedad que tenían capacidades psíquicas abiertas y que obviamente fueron tomados desde esa perspectiva como que si fueran verdaderamente dioses, pero verdaderamente no eran dioses, sino que eran seres extraterrestres que tenían esa capacidad de poder, ¿cierto?, conectar de esa manera con los seres humanos. Ellos se autoproclamaron Amón, ¿cierto? De hecho, hay muchos Amón en la historia de la cosmovisión extraterrestre, ¿sí? En ese tiempo. Muchos de ellos, ¿cierto? Tenían relación también con los Oriones, que estaban haciendo experimentos con la humanidad bajo este plan cósmico que muchos de ustedes deben conocer, que es parte del conocimiento de los contactos que nosotros hemos tenido durante todos estos años, en donde se menciona de que unas entidades, ¿cierto?, que venían desde la constelación de Orión, de algún planeta que está en la constelación de Orión, bajaron a este planeta e hicieron, ¿cierto?, algunos experimentos con la humanidad para poder hacerle la guerra a la humanidad desde una perspectiva que tenía relación con un proceso de transformación y de evolución humana, y que obviamente todo ese proceso fue muy duro para toda la humanidad, pero que después de un tiempo se pudo, justamente en Egipto, eh, llevar a cabo una especie de eh, limpieza de liberación con respecto a estos seres, y fueron encerrados todos estos seres en distintos puntos del planeta para que obviamente se pudiera dar paso a un proceso mucho más luminoso durante todo lo que venía después. Eh, Después de eso, ¿cierto? Los aspectos de Dios que se estaban mencionando entran en conflicto con lo que era el sacerdocio de Egipto. Por lo tanto, ahí se produce, ¿cierto?, también una pugna bastante importante entre lo que estaba pasando en Egipto en ese tiempo y obviamente todo lo que estaban empezando a conectar con esta nueva visión en donde hay solamente un Dios que viene a ser Atón, o esta conciencia solar. Aquí, justamente Akenatón crea la escuela del ojo de Horus, que viene a ser el ojo derecho con el ojo izquierdo, en donde la idea es poder conectar, ¿cierto?, las dos polaridades para poder dar el resultado de una tercera polaridad a través del contacto de estos dos ojos, ¿cierto?, que estaban conectados el uno con el otro. Por eso que se habla justamente de la Trinidad como una enseñanza esenia muy importante. Es una de las enseñanzas esenias importantes, la Trinidad, en donde eh, hablamos del resultado de las polaridades, no de la manifestación de las polaridades como algo que está sucediendo en estos momentos, sino que es como el resultado de las polaridades. Entonces, en el caso de Akenatón, él reina por 17 años enseñando a los sacerdotes la sabiduría de justamente del ojo de Horus, en donde se crean varios templos. Uno de los templos es el templo de Un, que es un templo importantísimo que tiene relación con justamente esta oración solar, con esta conexión solar, en donde se ha hecho justamente una activación con respecto a lo que son los discos solares. De hecho, en Egipto hay un disco solar también que conecta justamente con toda esta información que tiene que ver con eh, las enseñanzas esenias. Bien, entonces aquí comienza todo a través de la Escuela de Horus y luego pasamos
años después, ¿cierto? De que ya viene esta historia, en donde comienza a llegar Moisés, que la tarea de Moisés es muy difícil porque él tiene que mantener por más tiempo la escuela Nacal, que viene a ser la escuela Nacal de la Atlántida, y también la escuela del Ojo de Horus, es decir, eh, no es un periodo pequeño, sino que es un periodo bastante amplio, en donde eh, ahí comienza él a conectar con esta parte de la escuela de los esenios, donde le da muchísimo más contundencia a la información que él empieza a transmitir. Él, imagínense que decide vivir, él decide vivir 132 años, ¿sí? Lo cual no es menor porque obviamente en ese tiempo era muy difícil que se pudiera dar, ¿cierto? Que un ser humano pueda decidir cuántos años va a vivir. De hecho, en la antigüedad no vivían mucho tiempo las personas, pero él sí, él logró trascender por mucho tiempo y logró vivir durante todo ese periodo. Moisés desde joven se acerca a los templos para venerar al sol. Él desde una edad muy temprana, desde muy joven, se acercaba a los templos y en un momento él se acerca al templo para poder hacer estas veneraciones que las hacía en las mañanas. Y un anciano se acerca y le dice, tú vienes para acá tan temprano cuando todos andan de fiesta y borrachera, ¿sí? Y Moisés le responde, es que yo vengo todos los días a venerar a mi Dios, el sol. El anciano, emocionado, ¿cierto? Le dice, al fin, después de tantos años has llegado. Soy el nieto de Akenatón y te daré el pase para que busques las enseñanzas transmitidas. Entonces, eh, el nieto de Akenatón le da el pase, ¿cierto?, a Moisés para que pueda ir a buscar las informaciones de las escuelas esenias y las pueda comenzar a transmitir a través de su conexión. Durante toda esta historia, ¿cierto?, que tiene relación con él, Moisés también conecta con Moisés el segundo y él, obviamente, a través de todo este conocimiento, de toda esta información que trae, de toda esta conexión también que trae como una persona elegida, como una persona que venía con una información importante desde tiempos pasados, él tiene la capacidad incluso de poder conversar con Ramsés segundo, porque Ramsés segundo estaba en contra de todo el mundo, ¿sí? Muy diferente a lo que era Akenatón, porque Akenatón era un reinado muy pacífico. De hecho, nunca se firmó un acta de guerra, ni tampoco se firmó, ¿cierto?, un encarcelamiento o que se dictara, ¿cierto?, la muerte de alguien a través de Akenatón. Entonces, eh, Ramsés segundo tenía un conflicto muy grande con todo lo externo, ¿sí? Eh, tenía conflictos con su gente, tenía conflictos con el pueblo, tenía conflictos con sus esclavos, entonces estaba muy, muy eh, bajo en lo que era su conexión con todo lo externo. Entonces, Moisés le dice que él lo puede ayudar con toda la capacidad, con todo el conocimiento, con toda su sabiduría que tenía en ese momento, para poder llegar a tener un reinado mucho más armonioso. Pero para poder ayudarlo, él le pone tres condiciones para poder, obviamente, tener esa armonía. La primera, ¿cierto?, es que restablezca los templos que pertenecen a la escuela de Horus, que estaban en ruinas en ese momento, que obviamente una de ellas era el templo de Un. La segunda era la liberación de todos los presos de Egipto, es decir, todos los esclavos fueran liberados. Y la tercera era restablecer la paz con todo lo que estaba sucediendo afuera, o sea, con todo el entorno político y social que estaba ocurriendo en ese momento. Ramsés acepta dos condiciones, ¿cierto? Esta es lo de la paz y también el poder restablecer todos los templos, pero no acepta el tema de que se puedan liberar los esclavos, porque para él era muy importante para poder llevar a cabo todo lo que él quería llevar como reinado. Entonces Moisés le dice, no te voy a ayudar si es que tú no haces y no cumples eso.
Entonces lo empieza a presionar, a lo que Ramsés II cede y le dice, ok, voy a liberar a los esclavos para que puedan estar en este momento eh, en libertad, ¿cierto? Entonces, ahí entonces comienza Moisés a enseñarles a los esclavos, ¿cierto? En su propia libertad, todo lo que él sabe con respecto a lo que es la escuela de Horus. Le empieza a enseñar toda la información, más la información nueva que él traía también. Y es desde ahí que viene, ¿cierto? Este proceso que ustedes deben conocer, ¿cierto? Que esto de que él libera al pueblo, ¿cierto? De allá de Egipto y se lo trae de regreso a Israel. Entonces, cuando él hace esta caminata, ¿cierto? Y que se abren las aguas y van camino hacia de regreso, es el momento en que él empieza a tener una conexión en el monte Sinaí, en donde él sube al monte Sinaí, ¿cierto? Y se conecta durante 40 días con seres extraterrestres, ¿sí? Y aquí es donde obviamente comienza una etapa que probablemente para ustedes debe ser muy nueva, porque tiene relación con este contacto que vive Moisés en el monte Sinaí, en donde él es llevado, ¿cierto?, a través de naves extraterrestres para poder conversar con la Hermandad Blanca, con los retiros interiores y aprender información importante con respecto a lo que estaba sucediendo en la humanidad, ¿sí? Y durante todo ese periodo de tiempo, durante esos 40 días, él aprende con la Hermandad Blanca todo lo que tiene que ver con la historia de la humanidad, todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que enseñar de ahí en adelante para poder obviamente transmitir una información importante, preparando el camino para lo que es la cristificación, un camino importante de conexión con este proceso que viviríamos después, ¿cierto?, con el Maestro Jesús. Durante ese proceso, cuando él vuelve, baja del monte Sinaí nuevamente, y lo dejan ahí, ¿cierto? La nave. Él vuelve todo aturdido, vuelve todo confundido también, porque obviamente vivió una experiencia completamente fuera de lo normal, muy extraña, donde él siente que estuvo en contacto con deidades, con una energía que él no comprende. Baja, ¿cierto? Y le dice a todos, para poder explicarlo de alguna manera, que está en contacto, que estuvo en contacto con Dios, ¿sí? Y que de ahí se le entrega una información, que es la información que se conoce hoy en día, que es lo que vive él como experiencia de contacto. Entonces, él llega al pueblo, transmite esta información, el pueblo no entiende, porque ya estaban en otra información, es decir, pasaron 40 días, ¿cierto? Y la gente se olvidó y empezó a hacer su vida normal, entre comillas, a lo cual él dice, bueno, pero ¿cómo? O sea, me voy por 40 días y llego y aquí está todo patas para arriba, como decimos, ¿no? En Chile. Eh, y obviamente él decide tomar a ciertas personas y se las lleva a lo que es Israel, ¿sí? Y desde ahí comienza todo lo que es la enseñanza esenia de la transformación del ser humano hacia lo que es la cristificación. Eh, Él, como les dije, llega hasta los 132 años, decide vivir hasta los 132 años y en los 132 años que vive, que Lorna está aquí como que iba a venir, pero nada más se despertó, ¿no? Ah, no se dormía. Em, entonces, los 132 años que Moisés vive, ¿cierto? Y decide vivir, dice ya a los 132 yo decido morir, ¿sí? Y decide, ¿cierto?, que su cuerpo sea enterrado y que obviamente él ya acaba con su vida y como los Jedi, no sé si ustedes conocen, ¿cierto?, que los Jedi se unen a la fuerza, ¿sí? Una cosa así es lo que tenía capacidad Moisés. Entonces él dijo,
ya llegó mi etapa, adiós, ¿cierto? Dejo este cuerpo físico y me conecto con las otras dimensiones. Y deja su cuerpo. Su hijo Essen, como les dije, ¿cierto? Lo entierra y desde ahí que comienzan, ¿cierto? Una nueva etapa en donde ya la escuela comienza a tener esta nueva forma de nuevas informaciones también que vienen relacionadas con el contacto que tiene Essen, ¿cierto? A nivel multidimensional con su padre, con Moisés, y empieza a tener información relacionada con las 9 virtudes esenias, ¿cierto? Donde una de ellas es el entendimiento, también lo que es la individualidad, ¿cierto? No el entendimiento desde el punto de vista lógico que nosotros tenemos, sino que el entendimiento desde lo que es el punto integral y holístico del ser humano, ¿cierto? Sino que tiene que relación con cómo comprendo la información desde lo más sutil hasta lo más denso. La individualidad, no desde la individualidad, ¿cierto? De que yo soy Marco, ustedes son tal y tal persona, sino que la individualidad desde el punto de vista que en la medida en que yo me conozco a mí mismo, puedo llegar a conocer lo externo, ¿sí? Porque según las escuelas esenias, que están muy ligadas con la escuela hermética, ¿cierto? Están relacionadas con las 7 leyes universales, entendiendo que lo que yo cultivo en mi interior es lo que se va a manifestar afuera. Entonces, mientras más trabajo en mi individualidad desde el autoconocimiento, más voy también proyectando eso en lo externo. Entonces comienzan, ¿cierto?, también a tener información con respecto a lo que es la humildad, que también es una de las virtudes más importantes, pero la humildad no es la humildad desde esto de ser una persona de bajo perfil o una persona sino que tiene que ver con la conciencia, ¿cierto? A mayor conciencia, mayor humildad por el sentido de vivir. Entonces, Jesús trabaja justamente con todas estas virtudes. Ya vamos a empezar a tocar justamente el tema con respecto a él, en donde él comienza a trabajar con toda esta información y viene a justamente comenzar a conectar con todo lo que es el proceso de cristificación. Y tenemos que pensar que Jesús es mucho más contemporáneo que la historia de Moisés, porque para que Jesús llegue, ¿cierto? Tienen que pasar 1500 años, o sea, estamos hablando de muchísimo tiempo más, en donde comienza Jesús, ¿cierto? A aparecer en su vida pública, porque también hay un punto que es súper importante, en donde Jesús, ¿cierto? Comienza con lo que es el proceso de su vida pública. Eh, en donde nosotros tenemos una pérdida de su historia de 30 años aproximadamente, ¿sí? O sea, no sabemos de él hasta que él cumple 30 años. De hecho, hay ciertas historias que están relacionadas, ¿cierto?, con mitos, en donde se menciona de que él, cuando era niño, jugaba con sus amigos y cuando encontraba algún animal muerto, ¿cierto?, él los podía resucitar. Era parte de lo que era su enseñanza y su práctica con respecto a lo que era la escuela esenia. Y también cierto de que a los 12 años él viene a sorprender en los templos, en algunos templos, Sanedrín, en donde él daba información y discutía, ¿cierto? Toda la información que tenían en ese tiempo con respecto a lo que era espiritualidad, con respecto a lo que era Dios, y tenían estos espacios de poder como debatir con un niño de 12 años y el niño de 12 años le enseñaba cosas muy importantes a estas personas, ¿sí? Em, Sin embargo, tenemos que entender que Jesús en su conexión con todo este proceso de los 30 años hacia atrás, antes de que comenzara a mostrarse, antes de que comenzara con todo el proceso de llegar a este plano de la historia de la humanidad, como lo conocemos nosotros, él ya
venía con una información que está relacionada con su nacimiento. En su nacimiento, la estrella de Belén era una nave extraterrestre que estaba acompañando a los Reyes Magos, que los Reyes Magos en verdad eran tres seres de la Hermandad Blanca, de los retiros interiores, que venían a identificar a este nuevo avatar que estaba llegando al planeta y que obviamente lograron identificar. Por eso los tres regalos que traían verdaderamente no eran regalos, sino que eran elementos que normalmente en muchas escuelas se les muestra al niño para que el niño lo pueda identificar y puedan saber si es que verdaderamente el niño es la encarnación de, ¿sí? Entonces, Jesús viene a ser una encarnación de todos estos avatares que hemos tenido durante toda la historia de la humanidad, ¿sí? Incluyendo, ¿cierto? En la última que fue Buda y justamente Siddhartha Gautama Buda, que es la encarnación anterior, cuando llega a donde está el consejo kármico, a él le dicen, tú no tienes necesidad de volver a la tierra. Y él dice, yo no es que quiera volver a la tierra, necesito volver a la tierra, porque amo mucho a la humanidad y la amo tanto que quiero dejar un legado importante con respecto a lo que es esta conexión con la multidimensionalidad. Entonces, Buda decide por voluntad propia volver a este plano y encarna justamente en lo que es el cuerpo de Jesús para poder iniciar su proceso de conexión hacia la séptima dimensión. Jesús desde que nace es un ser 3,7. ¿Qué significa que sea un ser 3,7? Que es un ser que nace en una tercera dimensión de realidad material, ¿es cierto? Nace en este planeta material en el que nos encontramos de tercera dimensión, pero su conciencia está en una séptima dimensión, ¿sí? ¿Y qué significa de que esté en una séptima dimensión de conciencia? La séptima dimensión de conciencia es tener la plena conciencia de su espíritu por sobre su cuerpo, ¿sí? En donde él sabe quién es, sabe de dónde viene y sabe hacia dónde se dirige. Tiene toda la información dentro de él. Incluso tiene la información de Dios. Él sabe quién es su Padre, ¿sí? Por eso que obviamente una de las cosas que más dice el Maestro Jesús es, nadie llega a mí, o sea, nadie llega al Padre si no es a través de mí, ¿cierto? Porque Él sabe quién es, ¿sí? Él lo reconoce y Él lo recuerda, Él lo tiene en sus recuerdos de su conexión con Él, con esta energía, ¿cierto? Que viene a ser la manifestación de Dios o el campo cuántico o el amor o el profundo amor de la conciencia cósmica, como le dicen los seres extraterrestres, que es esta energía divina. Entonces, entender el nacimiento de Jesús, entender la llegada de un maestro de las características de la categoría que él significa, es comenzar a entender de una forma más tangible lo que viene a ser todas esas enseñanzas, todo el conocimiento que se planteaba con respecto a lo que era la escuela de los esenios, ¿sí? Jesús durante toda su infancia, de hecho, María pertenecía a los esenios y también José. De hecho, José era una persona, un adulto mayor que eh, estaba a cargo de María, o sea, María verdaderamente era como una adolescente en ese tiempo, que estaba y había sido preparada por los esenios para poder vivir esta, eh,
se podría decir, inseminación, ¿cierto? Artificial, que se genera a través de estas entidades, ¿cierto? Que venían desde el universo mental para poder entregar esta semilla que venía a ser Jesús, ¿sí? Entonces, ellos ya estaban preparados desde antes, ellos ya sabían con respecto a esa misión y toda la enseñanza que obviamente le transmitieron a Jesús tenía relación con todo lo que era la parte de los esenios, ¿sí? Entonces, toda esa información de los esenios, que era el proceso de entendimiento de las leyes universales, el entendimiento, ¿cierto?, de lo que era la conexión con el ojo de Horus, el entendimiento de la Trinidad como información primordial y primogénita de conexión con Dios, el árbol de la vida, que es algo muy importante también dentro de lo que es la escuela esenia, se manifiesta en Jesús desde sus primeros días, ¿sí? Desde que Él está en sus primeros días. Por lo tanto, todo lo que obviamente tiene relación con la conciencia crística, eh, vamos a tratar de sintetizarlo a través del siguiente concepto, que dice que la conciencia crística es que mientras más permitas morir todo en tu vida, fíjese lo que le estoy diciendo, mientras más permitas morir todo en tu vida, todas las ilusiones del mundo, todo lo externo, por más duro que sea, lo logras observar desde la perspectiva de tu verdad, esa que está más allá de lo que te cuentas, la verdad de tu alma, respondiendo las preguntas, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Entonces lograrás pasar a una octava superior, donde el carbono se transforma en sílice, donde el carbón se transforma en diamante. Y desde ahí nos cristificamos, ¿sí? Por lo tanto, sé que no es un proceso que podríamos decir, ah, ok, yo si sigo estas pautas, ¿cierto? Voy a llegar a ese proceso. No es tan sencillo, ¿sí? Es más, quienes de alguna manera logran tener experiencias de esta energía de la cristificación, ¿sí? No son experiencias constantes en el tiempo o permanentes en el tiempo, porque son estados de conciencia, ¿sí? Muy diferente a lo que le pasó al Maestro Jesús, que él trasciende su cuerpo y entrega su cuerpo o su realidad material en pos de una conexión con su espiritualidad, ¿sí? Entendiendo que el, perdón, entendiendo que la ilusión del mundo, entendiendo que todo lo que él aprendió durante su vida con respecto a lo que él interactuaba en su mundo, era una ilusión, ¿sí? Muchas veces a nosotros nos cuesta mucho poder comprender esta información de una manera eh, en conexión con este momento, ¿sí? Lo podemos entender de una forma lógica, podemos decir, me hace sentido, pero en una conexión con lo que está pasando en mi vida en este momento, lo puedo trascender. Muchas personas probablemente van a decir, sí, claro, porque yo soy muy espiritual y tengo esa conexión, pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Sí? Entonces, hay una parte que el maestro, nos deja y nos transforma a través de eh, este camino que él nos muestra como un camino a seguir, ¿sí? Más allá de lo que ocurre, que es muy doloroso,
que no es fácil de poder asimilar, que es esto de poder entregarse, ¿cierto?, en su cuerpo para la crucifixión, para ese momento tan duro de experiencia. Em, Durante todo ese proceso, que él ya lo sabía, que él ya lo comprendía, verdaderamente lo que estaba sucediendo en su corazón, en su espíritu y en todo lo que él tenía, era una mirada hacia la enseñanza que le va a dejar a la humanidad. Entonces, esto es muy importante de poder comprender, porque para él no es el dolor que estaba sufriendo o el daño que me hicieron, sino que para él era, les muestro a ellos algo más importante, que son justamente las enseñanzas que él nos vino a dejar, que lo vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, una de las cosas también que están muy relacionadas con esta cristificación, con este concepto de la cristificación, tiene que ver justamente con el árbol de la vida decenio. El árbol de la vida decenio, ¿cierto? Es comprender que nosotros somos un ser trino. Somos un ser trino, ¿sí? No somos duales. Nos han dicho muchas veces de que tenemos una dualidad, que somos seres duales, que estamos siempre en un constante enfrentamiento entre las cosas buenas que nos suceden en la vida y entre las cosas malas que nos suceden en la vida. Que siempre hay algo que está en un constante vaivén hacia un lado y hacia el otro. Pero verdaderamente lo que nos viene a mostrar justamente las enseñanzas esenias es que somos seres trinos, en donde estas dos energías, que son energías opuestas y que se contraponen, ¿cierto? Que luchan entre ellas, nos dan una tercera información, siempre. Y es ahí donde nosotros tenemos que colocar nuestra atención, porque en esa trinidad, en esa energía trina, en esa tercera información, es donde está justamente nuestra gran evolución, nuestra gran enseñanza. ¿Sí? Entonces, eh, cuando el Maestro Jesús nos vino a enseñar, nos vino a conectar, a mostrar justamente el camino de, de nuestra propia cristificación, de nuestro propio proceso. Por eso que Él nos decía también, ¿cierto? Eh, Ustedes van a ser capaces de hacer mayores cosas que yo, si ustedes tuvieran la fe del tamaño de una semilla de mostaza, ¿sí? Porque Él cree en nosotros. Incluso ya han pasado más de 2026 años aproximadamente, y Él sigue creyendo en nosotros. Él sigue creyendo en todos nosotros. Él tiene esperanza en la humanidad. ¿Y qué nos queda a nosotros? Si siempre estamos alegando, si siempre estamos criticando, si siempre estamos diciendo, la sociedad está tan mala, todos están tan malos, ojalá que se los lleven a todos presos, que la gente se vaya de aquí, que no tienen que estar acá, que no sé qué cosa, que esto otro, porque son todos malos, porque estos son malos, porque los tantos son malos, estos son buenos, pero es que estos son... Entonces, estamos constantemente apuntando con el dedo. Entonces, mientras más nosotros vayamos aprendiendo que todo lo que nosotros estamos criticando, juzgando de lo externo, tiene relación con nosotros mismos, entonces es ahí, en ese punto, en donde vamos a tener una compasión y una contemplación desde esa Trinidad, desde esa energía que está más allá de la dualidad que nos identifica muchas veces. Y Jesús nos viene a enseñar
cosas muy importantes. Uno, nos vino a enseñar que la muerte no existe, ¿cierto? Nos vino a enseñar que la muerte no existe, que es una transformación, que la reencarnación es para que logremos nuestra resurrección, que tenemos más oportunidades para poder evolucionar y llegar a nuestra cristificación. Es decir, no existe solamente esta encarnación, existen simultáneas encarnaciones que nos van a permitir a nosotros llegar a ese punto. Así que no se preocupen, si no logran cristificarse en esta vida, ya será en una próxima. Y lo más importante, que es lo que lo conectó y nos conectó a nosotros también, con esta realidad de séptima dimensión, con esta puerta que se abre entre nuestra dimensión y la dimensión del universo mental. La conexión, ¿cierto?, con el universo donde están los ángeles, arcángeles, tronos, serafines, querubines, potestades de luz. Y es que el perdón es la manera de liberarse de la ilusión de la materia. Y es cómo nosotros nos podemos llegar a conectar con el amor de Dios. También hay una información importante relacionada con lo que ocurre después, ¿sí? Una vez que ya el maestro no está en la vida, ¿cierto? Y es que eh, tenemos un santo grial, ¿cierto? Que el santo grial muchas veces nosotros creemos que tiene relación con un cáliz dorado, hermoso, en donde este cáliz, ¿cierto?, tiene la representación de la sangre de Cristo, que es milagrosa y muchos mitos con respecto a eso. Pero en verdad, el Santo Grial viene a ser las enseñanzas de los esenios, que justamente una vez que Jesús fallece y resucita, ¿cierto? Y que viene como con esta nueva información, con esta nueva energía, una vez que él vuelve a la vida, gracias a a esta, eh, se podría decir, eh, entrega plena de su cuerpo a la misión de vida que él tenía, él crea en sí mismo una eh, regeneración completa de su cuerpo, ¿sí? Y aquí quiero detenerme con algo que es muy importante. Eh, Hay antiguas culturas, que son las culturas orientales, que nos hablan justamente de que eh, antiguos samuráis tenían la capacidad de poder regenerar su cuerpo. Les cortaban las extremidades, le cortaban brazos, le cortaban piernas, y su nivel de espiritualidad era tan grande, su meditación era tan grande, que ellos tenían la capacidad de volver a regenerar ese cuerpo. ¿Sí? Son mitos muy antiguos que tienen relación con eso. A lo que voy es que esta información que tiene relación con que la capacidad mental y espiritual del ser humano puede llegar a regenerar un cuerpo que está en algún grado herido o que incluso pueda faltar una parte del cuerpo, es una realidad, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre en el caso del Maestro Jesús? Él cuando tiene este momento, ¿cierto?, de la crucifixión, en donde ya ve de que su cuerpo físico no está soportando la vida misma, la vida material, él entrega su cuerpo, ¿sí? Es por eso que en un momento, ¿cierto?, él llega a decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque él estaba en una transmigración, en donde el arcángel Miguel había
colocado una parte de sí mismo dentro del cuerpo de Jesús para que pudiera cumplir con esa misión. El arcángel Miguel fue quien le dio como una especie de ayuda en ese proceso de dolor que él estaba viviendo. Por lo tanto, durante ese proceso que él comenzó con su ministerio, en donde comenzó esa etapa que fue la más dolorosa, en donde estaba viviendo esa experiencia de lo que era la crucifixión, él estaba con la energía del arcángel Miguel dentro de sí mismo, ¿sí? Y en ese momento en que estaba esa energía del arcángel Miguel dentro de sí, una vez que él está en la cruz, el arcángel Miguel le dice a él: voy a dejar tu cuerpo porque es necesario que vivas esta experiencia para poder cumplir con tu misión. Y el arcángel Miguel se va. Y es ahí donde él dice Adonai, ¿cierto? Él habla de Adonai. Y cuando tú dices Adonai, no estás hablando de Dios, estás hablando de mi Señor, ¿sí? Porque Adonai significa mi Señor. Por lo tanto, él se estaba refiriendo en ese momento al arcángel Miguel. Había salido de su cuerpo de la transmigración y lo había dejado a Jesucristo con ese dolor de la cruz. Entonces, en ese momento él siente el dolor de la cruz en todo su cuerpo y comienza ese proceso, ¿cierto?, de trascender, de soltar ese cuerpo físico para poder lograr la misión. Y es ahí donde él, a través del perdón, cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es donde se abre esa puerta, ¿cierto? En donde su cuerpo comienza un proceso en donde va, ¿cierto? José de Arimatea lo lleva a lo que es esta cueva donde es dejado y que es envuelto en estas telas como un proceso de ceremonia muy antigua que se hacía en esos tiempos, donde se le colocaron esas monedas también que se colocaron en sus ojos, y comienza un proceso ahí donde a partir de los días, como él dijo, del tercer día que él iba a resucitar, una nave extraterrestre se posa sobre la tumba de Jesús, hace una especie de eh, escaneo, pasa una luz alrededor de su cuerpo, ¿sí? Y el cuerpo de Jesucristo sale de ese lugar, es abandonado de estas prendas, de estas ropas, y queda impregnada la imagen de él, grabada como si fuera una especie de fotocopia tridimensional dentro de esta sábana santa, de esta tela santa que estaba envuelto él, ¿sí? Es por eso que en la sábana santa de Turín, ¿cierto?, se han hecho investigaciones y se ha llegado a la conclusión de que la imagen que está grabada ahí no fue una imagen que haya sido pintada, no fue una imagen que haya sido tampoco grabada de una forma natural, porque se hubiera borrado con el tiempo. Entonces, la única manera que dicen los científicos en la que esa tela haya quedado con esa imagen es a través de una luz potente que llegó a ese cuerpo y que hizo que se grabara esa imagen ahí, ¿sí? Entonces, una vez que el cuerpo sale de ahí, de ese lugar, es desmolecularizado por esta nave extraterrestre a través de lo que se conoce, ¿cierto?, como un Sendra, como un portal dimensional, donde ellos tienen la capacidad de poder desconectar el cuerpo físico de un lugar y colocarlo en una nave. Y desde ahí, ¿cierto?, que él comienza un proceso de restablecimiento de su cuerpo físico a través de estas tecnologías extraterrestres, en donde es ayudado por ellos también. Y en ese momento, cuando él vuelve a la vida y él conecta nuevamente
con el proceso de la resurrección, en ese momento, cuando él conecta con ese proceso de resurrección, comienza su verdadera misión, que es la misión que hasta el día de hoy él está cumpliendo con todos nosotros. Muchas personas tienen la tendencia a pensar de que él está en otro plano en conexión con nosotros. Muchas personas dicen también, él está en nuestro corazón, él está en nuestro interior, que es verdad, es muy cierto. Él es omnipresente, Él es omnisciente, pero Él también es material, Él también es físico, ¿sí? Y Él también está a la espera de que podamos nosotros llegar a un proceso de madurez humana para poder volver y conectar con todos nosotros. Él fue un alquimista, ¿sí? Fue un alquimista justamente por eso. Porque para poder ser alquimista tenemos que entender que es la transformación completa de la realidad a través de la palabra. Es como uno se atreve a decir lo que no hay o no existe para desde una profunda convicción a través de la fe, pistis, que pistis significa, no significa la esperanza o esperar que algo suceda. La fe, según la religión, ¿cierto? Y según las traducciones que se han colocado en distintos lugares, mucho se habla acerca de esperar sentado que algo ocurra. Y eso no es así. La fe es la capacidad del ser humano, a través de pistis, a través de la palabra, crear la realidad que tú quieres. Pero tenemos que creerlo para crearlo y tenemos que decretarlo para concretarlo. Entonces, Jesús, él fue un alquimista, aún incluso a costa de su propia vida. Él logró crear la realidad que quería. Y él fue tan valiente, que entregó su vida material para poder hablar y decir las cosas que eran importantes que se tenían que decir en ese tiempo, para romper los paradigmas que se estaban dando, para entregarle a las personas, a los seres humanos que estaban viviendo en ese tiempo, una mejor calidad de vida, una vida más espiritual, menos materializada. Que no quiere decir que se alejaran de lo material completamente, pero sí que tuvieron una esperanza en lo que significa la conexión con Dios, de que pueda existir esa conexión, que realmente es, que existen los milagros, que existe la capacidad de poder crear una realidad a partir de la palabra. Entonces, eh, estamos en una etapa muy importante ahora, en una etapa de conexión con esta nueva información que tiene relación con los guiños que hizo Jesús también a la era de Acuario. La era de Acuario es la era que estamos transitando hoy en día. Y es una era en donde la mujer vierte el cántaro sobre toda la humanidad. Y cuando hablamos de que la mujer vierte el cántaro por sobre toda la humanidad, se refiere a que la verdad va a salir a la luz. Pero también tenemos que aprender a entender de que hay tanta información ahora, porque antes no había información. Antes mucha gente no sabía muchas cosas. Hoy en día la gente sabe de todo. ¿Sí? Hoy en día la gente ha aprendido tantas cosas durante esta era de Acuario, porque la verdad está ahí. Pero tenemos que aprender a discernir cuál es la verdad que me unifica con la espiritualidad y cuál es la verdad que me separa de mi espiritualidad. Tenemos que llegar a una verdad que integre el cielo con la tierra, que nos conecte en un equilibrio entre lo material y lo espiritual.
Y es por eso que el maestro, ¿cierto?, nos está dando esta información durante este último tiempo, en donde, para poder finalizar, les quiero leer el último mensaje que me llegó de él, que es un mensaje que era la importancia justamente de este encuentro, de lo que estamos haciendo hoy, que va a quedar grabado, así que quienes no lo están viendo hoy en día en directo, lo van a poder ver en diferido. Y lo que quiero es que nos conectemos con el mensaje, así que les quiero pedir que por favor cierren sus ojos, respiren profundo y escuchemos lo siguiente. Amados hijos, en estas fechas importantes, mis heridas sangran. Sangran para recordarme el amor eterno que tengo hacia ustedes. Esta fecha es especial siempre. Mi sangre es un portal para liberar los pecados del hombre. Y el que me recuerden así no es para que estén tristes. Es tiempo de celebración. En mi barca están conmigo, porque estoy vivo. Estoy aquí con ustedes, sobre ustedes, entre ustedes. Me muevo multidimensionalmente y al mismo tiempo mantengo un cuerpo físico, que es el mismo que conocieron miles de años atrás, muchos de ustedes. Quienes escuchan y saben escuchar mi palabra y reconocen en sus corazones la gloria de mi Padre a través de mis palabras, sabrán reconocerme cuando llegue el momento, porque el momento se acerca cada vez más para volver a abrazarnos. Siempre les dije que mi reino no es de este mundo, porque es un reino multidimensional. Interactúa con ustedes en base al sacrificio, como oficio sagrado. Entregan hacia su propia maestría interna. Serán capaces de hacer más que yo en poco, porque la semilla de mostaza ha crecido y está dando frutos en distintos puntos del planeta. Cada quien ha hecho su labor. Regocíjense, porque están logrando anclar el cielo en la tierra. Es tiempo de celebración. Celébrenme vivo. Entréguenme sus cargas, sus penas, sus angustias, sus desesperanzas y por sobre todo sus incertidumbres. Tengan la certeza en mí, así como tienen la certeza del oxígeno día a día, como tienen la certeza de que cada día sale el sol, y también tienen la certeza de que hay amor en el universo. Todo eso es por la gloria de mi Padre, que en mis ojos se expresa en este mundo como una realidad para ustedes. Conózcanme a través de sus certezas, de sus progresos y sus logros, de sus éxitos y de sus alegrías, a través de los ojos de sus hijos, o a través de su amada o de su amado. En donde hay amor, yo estoy. Los cambios que están experimentando en sus vidas, lo que están dejando y soltando de sus vidas, los está liberando hacia mi verdad y la de mi padre y madre. Es necesario que viajen sin mochilas hacia el reino que les espera, que, como bien saben e intuyen, no está afuera, lo puse dentro de ustedes. Despiértenlo, actívenlo y observen el universo desde mis ojos. Siempre pregúntense cómo vería yo todo lo que existe. Todo lo que existe es una expresión de mi Padre Madre. Por eso lo que es, perfecto es.
No se ilusionen con la vida externa. Regocíjense con lo que les entregamos. Brillen hermosos soles. Es tiempo de celebración. Preparen la mesa. Estaré con ustedes hoy y siempre, compartiendo el pan que nunca les faltará. En amor eterno, en estos días especiales para ustedes y para mí, Yeshua Ben Yosef. Muchas gracias, queridos amigos, por este momento, esta instancia, por haberse dado este tiempo también de estar aquí. Les voy a regalar el mensaje para que lo tengan también escrito y, y lo puedan volver a releer porque hay mucha información aquí. Y quiero agradecer enormemente la capacidad también de ustedes de poder escuchar y atender todo lo que he transmitido, el respeto también que se siente con respecto a toda esta información. Sé que probablemente para ustedes algunas de las cosas deben ser un poco descabelladas, pero eh, es parte de mi experiencia y quería transmitirla de la forma más transparente posible para que la puedan tener en su corazón y cada uno también pueda discernir y pueda eh, sentir qué es lo que les sirve de todo esto para su propia vida, para su propio proceso que están viviendo hoy en día en el camino de la cristificación, que yo creo que estamos todos en la misma, o sea, estamos todos en esta, en esta posibilidad de entender quizás una parte de este proceso. Así que muchas gracias nuevamente y dejo un espacio para que si alguien quiere abrir el micrófono, quiere dar alguna información o le gustaría también hacer alguna pregunta, aquí estamos. Marco, Sí, Carolina. estoy aquí, bueno, de tanta cosa que ha pasado y con conexión con Jesús, ¿sabes qué me pasó? Y bueno, y ¿sabes qué me acaba de suceder? Que en el convento me están ofreciendo ser las, ¿cómo se llama esta que me ofreció? Las Vicentinas mayor de 40. Y siento como que de repente siento como que la micro va para allá. Es que es súper extraño, pero eh, como, no sé, como algo espiritual conectivo, no sé lo que me está sucediendo. Fue una cosa tan de repente como que hizo, como que se abrió todos los destinos, sí. Así que eso, por lo menos lo puedo Qué bueno compartir. que estás conectando con eso de una forma tan profunda, porque creo que eh, tú llevas muchos años también en esa búsqueda, en ese tratar de entender eh, qué es lo que está ocurriendo en mi interior y desde ese descubrimiento interno que está pasando contigo, también están ocurriendo cambios en todo lo que está pasando a nivel externo. O sea, nada es casualidad, que estés aquí no es ninguna casualidad, es causalidad, es tu capacidad también de poder entender que puedes conectarte con toda esta información. Entonces eso es muy lindo porque quiere decir de que estás con una apertura mucho mayor, que los milagros están ocurriendo, que hay que estar más atento y que probablemente en poco tiempo va a ocurrir algo muy hermoso para ti. Sí, y con todo el asunto de me mudo a Santiago, me vengo a Santiago, voy a Qué salir de La bien, Serena. qué bien.
te va a dar un voy, empuje voy a muy salir de la grande. selva. Ujú. Te va a dar un empuje muy grande también eso, porque obviamente va a Por, generar que tengas la capacidad de poder comenzar a crecer a tener otro tipo de experiencia también desde ese mismo crecimiento. claro, porque eh, primero va a ser pura búsqueda de trabajo esporádico para pagar algunas cuentas, deudas que me quedaron pendientes de retail, porque no me Ujú. puedo ir, me dijo la madre superior, no me puedo venir sin terminar mis tareas. Lo otro que falta, que hablé la madre, que es súper abierta con la hipnosis, que me dice que me quedé pendiente con el tema del examen, dijo, hijita, de tu examen terminado con tu profesor y te vienes con nosotros. Mira, qué bien. Los que me llamó la atención porque nunca la gente de las religiosas, de los padres y de las monjas sean tan abiertas a esas cosas de la hipnosis, porque lo encuentran para ellos, otros lo encuentran como satánico. Es que estamos en otro tiempo también, no, no es lo mismo que era antes, que eran como estos temas más ocultistas, más herméticos. Hoy en día es como mucho más abierto en ese sentido. Así que qué bien. Te agradezco mucho, Carolina, tu intervención. Gracias. Que tengas buen día. Bien, chicos, aquí leo algunas también mensajes que están colocando, ¿cierto? Buenas noches, saludos desde Venezuela. Eh, Juan Pineda dice, por eso las naves tenían la estrella de David, claro. De hecho, todavía las tienen. Gracias, Marco, dice Ninfa, muchas gracias. Mario Luis Ramírez dice, muchas gracias, hermano querido, por tu servicio y amor. Y qué mensaje luminoso y profundo, nuestro amado. Gracias, abrazos a todos. Bueno, muchas gracias a todos también por eso. Yanni levantó la mano. ¿Yanni? Ah, sí, soy Jonathan, estoy acá Ah, con, hola, con, Jonathan. con Chani, pero te quería decir, Marcos, que soy y lo que dijiste es al final de nuestro maestro, de nuestro hermano, eh, es hermoso. Lograste hacernos dar cuenta que esto, ¿no? Que nos vamos despertando de a poco y que tenemos que darnos cuenta que la verdad está dentro nuestro, ¿no? Siempre la tuvimos dentro y ahora es hermoso generaciones, ¿no? Dentro nuestro. Y te agradezco inmensamente, Marcos. Muchas, Gracias, muchas Yanni. gracias por De este verdad. mensaje. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias por estar aquí. De verdad. Bendiciones, hermano. Muchas gracias. Bueno, chicos, Gonzalo también nos dice ahí, nuestro querido amigo Gonzalo, gracias por estar aquí nuevamente. Quiero agradecer tu profundo mensaje, dice nuestro amado hermano Jesús. Él vive con nosotros todos los días y solo debemos aprender a comunicarnos y verlo todos los días. Así es. Ahora estamos en oración. Me uní al grupo de oración, así que también quienes quieran unirse al grupo de oración, me avisan también para poder dar ahí el enlace, que es un enlace de una querida amiga que está haciendo una labor muy grande con respecto a lo que es el Maestro Jesús y su conexión con él. Y estamos haciendo oraciones a las 6:45 de la mañana y a las 6:45 de la tarde, hora de Chile en este caso. Así que, bueno, los invito a que también si es que quieren participar, me avisan y yo les paso el enlace para que puedan también estar con nosotros y conocer a Andrea también, que ella canaliza al Maestro Jesús y que es muy, muy linda también la información que transmite. Marco, Así que, sí, Marco, ¿sabes que en la publicación del WhatsApp de Sanación Cristalina le puse para que le llevaran luz a camino a casa los dos carabineros que murieron, que, para que lleguen a casa? A sí, mi, sí, a mi sargento Ibarre
y a mi suboficial en Palma, Ningún problema. Vamos a por estar si en acaso. oración para todos, obviamente, quienes lo necesiten. Tú sabes que el Grupo Sanación Cristalina ya lleva aproximadamente 6 años en que hemos estado al servicio de la humanidad, entregando sanación y también oración para todos quienes lo necesiten. Así que cuenta con ello que Sí, eso va a estar. Así que no te preocupes. pero que le lleve luz a ellos, que me siento afectada por lo que pasó con ellos. Ujú. Sí, aquí Gonzalo nos da también una pauta, dice que el motivo de la oración que se está haciendo en el grupo de oración es para la solicitud del Maestro Jesús, que nos dijo que para orar por la paz y generar la masa crística que ayuda a cambiar el mundo en estos momentos. Así que bienvenido, sí, siempre es bienvenido a esta instancia, a estos momentos. Bueno, queridos amigos, felices Pascuas. Espero que este mensaje haya sido un lindo bálsamo también de finalizar este día tan hermoso que para nosotros ha sido, eh, no sé si pueden ver un poco, les voy a mostrar un poco cómo está la cosa por acá. Así estamos llenos de caja todavía, pero bueno, y aquí la mesa también, yo estoy en una mesa donde me encuentro en este momento con ollas y cosas que tenemos que guardar todavía. Así que cambios, cambios, cambios. Pero feliz de poder estar aquí con ustedes y poder entregar este momento eh, de conexión. Así que mm, les dejo muchas bendiciones, muchas gracias por haber estado. Vamos a estar con Johanan en un ratito más también, así que ahí voy a estar compartiendo con ellos en un momento más. ¿Ya? Muchas bendiciones, que estén muy bien. Chao, chao.